Bueno, hermanos, alabados a Jesucristo. De verdad que, pues cuando el Señor nos puso esta misión también de profundizar un poco como en las carmelitas primitivas, a mí me daba mucha alegría porque personalmente cuando entré al monasterio, digamos que recibí mucho como ese amor por ellas. O sea, entonces como que al empezar a acercarme, digamos que mi primer acercamiento no fue directamente, aunque sí, aunque en modo indirecto, digamos, a la Santa Madre, pero fue por medio de sus hijas, que ya después me empecé fue como a acercar un poco más a la Santa. Entonces, digamos que para mí es muy vocacional este espacio, de verdad que sí, y yo sé que también el Señor va a hacer grandes cosas por medio de este espacio, no solo en nosotros, pues que preparamos todo esto, que las estudiamos a estas santas mujeres que les vamos a compartir, sino pues a ustedes y también a todos los que nos van a acompañar en estos espacios. Entonces, antes de empezar, los invito para que obviamente le encomendemos esto al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, por manos de María Santísima, ella que es nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra hermana primera, la Señora del lugar, que ella pueda venir a guiar este compartir, estos espacios que tú, Señor, dispones para el crecimiento nuestro, de todos nuestros hermanos en la fe, para que así podamos cada día vivir con mayor fidelidad el don que hemos recibido y podamos día a día serte más fieles, responder con mayor generosidad a la gracia que tú nos has regalado de ser carmelitas y también de ver de esta espiritualidad tan rica y que podemos compartir con toda la iglesia para alcanzar la santidad que es la única meta a la que estamos llamados todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, pues antes de como empezar a entrar en materia, me parece muy especial también que esta formación, así como tuvimos la de la regla la semana pasada, pues pueda estar como enmarcada dentro del capítulo y sobre todo, digamos, en esta semana en que ya se están tomando las decisiones, pues en la comunidad como más fuertes, porque de alguna manera, pues yo creo, hermanos, que el sentido más profundo de esto que estamos haciendo es que nosotros sintamos cada vez más un sentido de pertenencia más profundo por el don que hemos recibido. Porque si algo para mí no tiene un valor grande, pues qué me importa lo que pase con él. Pero si yo me siento dueño, no porque yo sea el que lo poseo, sino porque me lo encargaron, pues yo lo voy a cuidar. Entonces que sintamos que nosotros que hemos recibido este carisma del Carmelo contemplativo y también hemos recibido la espiritualidad carmelitana, pues que sintamos que al final es una gracia inmerecida, pero que el Señor en este momento nos ha pedido cuidarla. Entonces, sobre todo, que tengamos una disposición a no sentir que es solamente como una clase, pues digámoslo así, de historia, porque a veces cuando uno ve la historia de la iglesia o historia de los santos, puede ser muy bonito, sí, o sea, y nos impresiona y nos interpela una historia a la otra, pero a veces se nos queda ahí. O sea, no creemos que es algo de admirar y no de imitar. Y ahí empezamos mal, acercarnos a los santos. Porque claro, efectivamente cada uno tiene un camino particular que no hay que repetir. Aquí no tiene que haber otra Santa Teresa de Jesús, otro San Juan de la Cruz. No hay necesidad de repetir caminos, pero sí que podamos tomar la inspiración de ellos y continuar este caminar. Y sobre todo porque démonos cuenta, hermanos, de que nos estamos acercando, esta semana nos vamos a acercar a esos santuarios que son los santos. Eso puede sonar como repetitivo, pero los santos son un santuario donde mora la Trinidad. Entonces que no nos pase como cuando uno va a Europa, a las grandes basílicas,
que hay gente que va, sí. Y cuando uno entra a una basílica que tiene obras de arte muy lindas, pues uno ¿qué hace? Detallar los frescos, detallar las imágenes, detallar todo, porque todo me habla de algo. Pero que no nos pase como a muchas personas que no son creyentes que van y solamente ven es una técnica de arte o un cuadro muy lindo, pero eso no les habla de algo más. Entonces aquí con esta analogía lo que quiero decir es que acercarnos a estas carmelitas primitivas, que es en las que vamos a profundizar esta semana, podamos sí detenernos en cada punto, pero no solo admirar, sino descubrir como eso que nos habla de algo más, de que podemos seguir ese mismo camino, porque justamente por eso el arte habla tanto a la gente, mucha gente se convierte a la iglesia también porque el arte le habla de algo más. Hoy en día que el arte está tan desvirtuado en muchos aspectos. Y así mismo pasa, o sea, nosotros estamos llamados a ser santuarios, pero ¿cuántos de esos santuarios hoy en día se han convertido en otra cosa menos un santuario? O sea, miremos que es una analogía muy, pues muy impresionante porque pensar que estas, o sea, que ellas tienen que ser nuestro modelo porque ellas llegaron a alcanzar para lo que fuimos creados, que es ser templos, que es que Dios mora en nosotros, que Él pueda descansar. Pero que también está el otro camino y que hoy en día es el que más se está siguiendo y es que lo que debería ser una casa de Dios, como está pasando hoy en Europa, es un bar, o es una discoteca, o es un cine. No, o sea, tenemos que darle como ese sentido como original, digamos, y volver como a ese sentido primero de nuestro ser, pues de humanos, de cristianos, de monjes y de carmelitas, para que al final, porque siempre la vida monástica, la semana pasada que hablábamos de ella, la vida monástica siempre se percibe como una vida angélica y como el volver al paraíso. O sea, justamente por eso nuestra vida virginidad, pues como todo esto que al final es buscando una vuelta al paraíso. No tiene otro sentido sino eso. Por eso las carmelitas que puedan ser para nosotros una inspiración en este caminar vocacional, en el caminar también, porque al final ella se convierte en un modelo no solo para nosotros como carmelitas, sino también para un laico, para una mamá, un papá, un profesor, porque al final la santidad tiene eso, que es universal. Entonces, del santo que aparentemente menos tenga que ver conmigo, yo puedo aprender muchísimo. Entonces, con esta panorama que nos podamos acercar a ella, reconociendo que estamos entrando, por así decirlo, como a Tierra Santa, porque Dios, pues Dios ha morado en ellas, entonces que podamos tener esta conciencia. Y ya pues digamos que esta parte sobre todo como una pequeña introducción, como algunas carmelitas, como hablar por qué son tan importantes, porque a veces sí nos centramos mucho en los santos padres, pero ellos solos no construyeron lo que es el Carmelo. Y de hecho gran parte de lo que fueron, por ejemplo, las constituciones de las carmelitas descalzas, se la debemos a varias carmelitas primitivas. Entonces de ahí a reconocer la influencia que estas mujeres tuvieron, algunas escondidas, otras muy visibles, pero que igual tuvieron esa influencia tan grande dentro del Carmelo. Entonces, pues comenzar obviamente por San José. Cuando la Santa Madre funda el monasterio, pues obviamente en 1562, digamos que es muy particular que las primeras cuatro que entran, ninguna era monja, sino que las cuatro eran laicas. Pues había una que era la más mayor, por ejemplo, que tenía 40 y tantos años, que era Úrsula de los Santos. En la película de la Santa Madre la hemos visto que era un poquito así como gruñona. Ella, había otra que se llamaba María de Paz, que ella era sierva pues de una de las benefactoras más grandes de la Santa, que era Doña Guiomar. Entonces ella, cuando la Santa Madre iba a la casa de Doña Guiomar, pues ella hablaba constantemente con la Santa y al final pues decidió ingresar. También estaba María, que es la hermana de Julián de Ávila, que pues es el que acompañó tanto a la Santa Madre en los caminos y demás. Y había otra que se llamaba también María de Paz, ¿sí? O sea, eran cuatro monjas las que entraron. Entonces, ¿qué quiero? Pues como que a mí me llamó siempre la atención sobre ellas, y como señalar ahí,
Y es ver, hermanos, como las cuatro que fueron el pilar para comenzar la fundación son de las que menos sabemos. O sea, a mí eso siempre me genera mucha inquietud porque yo digo, o sea, si ellas fueron las cuatro primeras, ¿por qué no sabemos nada? Y ellas no fueron, o sea, ya con el transcurso del tiempo, alguna de ellas cuatro llegó a ser priora en un monasterio, pero de las cuatro solo una llegó a ser priora, entonces me dice, qué particular que esos que fueron los fundamentos, al final estuvieron más escondidas que muchas otras que llegaron posteriormente. Entonces aquí, digamos, listo, tenemos a estas cuatro que son como el principio y son las menos visibles. Digamos, ya pues fueron entrando más, que luego llegaron a ser pues más conocidas, entre ellas pues dos de las que vamos a compartir esta semana, que fueron Isabel de Santo Domingo y también pues Ana de San Bartolomé, que ellas llegaron a ser pues mucho más conocidas dentro de la historia del Carmelo. Ya, entonces por este lado las tenemos a ellas. Y por el otro lado, ya cuando la Santa Madre empezó a fundar los monasterios, fue muy especial porque ella fue conociendo varias mujeres en el transcurso del camino, en las que la Santa Madre, con esa sensibilidad que ella tenía de reconocer el potencial en las personas, sabía cómo mandarle la pullita a la que tenía que ser. Entonces, por ejemplo, cuando en la fundación de Toledo, cuando ella, o sea, ella funda San José, antes ella estaba donde doña Luisa de la Cerda, que era pues la otra benefactora, la de Toledo, a la que ella fue a acompañar cuando se le murió el esposo. Entonces, allá ella tenía lo mismo, una sierva, jovencita, que era medio familiar de doña Luisa. Y esta niña de 14 años le llamaba mucho la atención esta monja. Entonces la miraba por en medio de la puerta como de la rendija cuando estaba en la habitación sola rezando, la buscaba por todos lados, miraba para poder hablar con ella, incluso varias veces la llegó a ver en éxtasis. La Santa Madre no se dio cuenta, pero ella le supo buscar el momento para meterse y verla en éxtasis. Entonces esta niña, por ejemplo, le empezó a llamar mucho la atención esa vida, pero digamos que no se terminaba de, como de terminar, para la redundancia, digamos, para hacerse carmelita, porque en su corazón había como una división muy grande, como, "Ah, ¿será que soy carmelita? ¿Será que no? ¿Qué hago?". Y ya en 1569, cuando la Santa Madre va a fundar en Toledo, vuelve y pasa. Y ahí es, no sé si se acuerdan de esa parte, que la Santa Madre ve a una joven muy linda, muy bien vestida, y le dice, María, esos no son hábitos para monja, eso no son vestidos para monja. Entonces a ella esto la cuestionó mucho. Y sin la Santa Madre, sin ella decirle nada a la Santa Madre le dijo los deseos que ella tenía en su corazón. Y ese mismo año es cuando decide entrar al monasterio y María de Salazar se convierte en María de San José. Entonces, por ejemplo, miremos que la Santa Madre en esta niña de 14 años o 13 que conoció en Toledo, supo esperar 7 años más o menos para ayudarla a encontrar su vocación. Así, por ejemplo, con otra que se llama María de Jesús de Toledo, un bello porque la Santa Madre decía que habían monjas, porque pues ustedes saben que cuando tenían que entrar al monasterio tenían que dar una dote, un dinero o algún aporte económico pues para sostener el monasterio. Entonces la Santa Madre decía algo así como, hay personas que tienen que dar para que las dejen entrar. En cambio, yo daría dinero para que ella esté en el monasterio. O sea, ella decía, yo daría mucho dinero para que esta monja entrara. Porque pues sí, y era una enferma. O sea, ella prácticamente no hizo mucho en su vida porque era muy enferma, pero la Santa Madre sabía valorar como ese genio. Con el genio pues me refiero como a su inteligencia, digamos, y a su capacidad. Entonces supo reconocer eso. Entonces, ¿por qué les coloco estos ejemplos tan distintos? Porque creo que en este momento nosotros que estamos en este camino fundacional y también en la vida cotidiana de cada persona, uno a veces pensaría que para que la obra del Señor se pueda llevar a cabo, pues uno tiene que tener unas características muy buenas, ser muy capaz, muy dotado, o tengo que sobresalir demasiado para decir, yo hago parte de esto. Pero les digo, los 4 primeros fundamentos del Carmelo teresiano, no sabemos nada de ellos.
En cambio, una monja que entró 7 años después en otro monasterio, sí sabemos de ella, por ejemplo. Y otras monjas que entraron después las conocemos más. Entonces miremos que con esto es ver cómo el Señor definitivamente en la obra siempre será de Él. Y en el Carmelo teresiano podemos verlo muy fácilmente por estos perfiles. Entonces cuando a veces nos puede llegar la tentación en, Señor, pero es que tú como me estás pidiendo esto, pero no es que yo no soy capaz, no es que me cuesta esto, no es que no soy capaz de salir, que me cuesta cantar, que me cuesta reír, que me cuesta no sé qué, que tengo todas estas heridas, pero el Señor es capaz de orar en medio de ellas y hacer que la fragilidad sea fundamento. Y esto pues obviamente lo vemos muy claro en la Sagrada Escritura. Moisés, Jeremías, Isaías, Abraham y todos los apóstoles, uno que ve, hombres frágiles y mujeres frágiles que el Señor llamó para seguirlo y para ser el fundamento. Por esto que ahora que nos vamos a empezar a introducir en las vidas de estas mujeres, podamos decir, a ver, yo me siento más como de los que están más escondidos, de los que no sobresale tanto. Pero ¿acaso eso implica que no puedo dar mucho? Que yo no hago parte de la construcción. Porque claro, o sea, la gente siempre en las construcciones que ve, los muros, el techo y las decoraciones y demás, y muy lindo. Pero si un edificio no tiene fundamentos escondidos, se cae. Entonces, si en nuestra vida en particular, en el estudio, en el trabajo, en la vida como consagrados, en la vida como casados, en lo que sea, como hijos, uno a veces siente que no es lo que quisiera hacer, pues a ver, ahí hay que decir, el Señor es realista y Él sabe trabajar con lo que somos. ¿Por qué quererle mostrar al Señor algo que no somos? O sea, porque ahí es cuando viene este típico ejemplo, el de las máscaras, pero yo creo que es muy importante como reconocer que, listo, yo me pongo una máscara para aparentar algo y para salir al paso y para mostrar que soy suficiente, pero porque yo creo que lo que hay detrás está mal. Pero resulta que también detrás de eso hay algo más y también creo que eso está mal y es una cadena que se convierte en un rechazo a mi esencia. Entonces aquí la pregunta es, y creo que a veces esa puede ser la tentación que a muchos nos ocurra, porque yo no soy suficientemente bueno para esto, porque no soy suficientemente bueno para mis superiores, para mis hermanos, para mí mismo, que yo creo que esa es todavía más difícil, porque lo otro al final es externo, pero internamente esos combates son los más complejos. Entonces en estas mujeres, hermanos, que podamos reconocer eso, o sea, ellas se aceptaron tal cual eran. O sea, Ana de San Bartolomé, que la veremos en estos días, una mujer, digámoslo así, ignorante en muchos sentidos, analfabeta, que no entendía el Señor qué podía hacer con ella. Y el Señor la hizo fundadora, la hizo hacer un montón de cosas. Isabel de Santo Domingo, una mujer inteligentísima, capaz de miles de cosas, y en momentos el Señor la supo esconder, la supo humillar terriblemente, supo que ella no saliera a la luz, sino que estuviera escondida, tanto así que ella es prácticamente desconocida. Y es paradójico, cuando comparta van a ver, pues porque eso me impresionó cuando la estuve leyendo, yo decía, ¿cómo es que esta mujer nadie la conoce? O sea, es increíble. Entonces en esto, hermanos, que podamos reconocer eso, como la obra del Señor. Y hoy que estamos en el capítulo de nuestra comunidad, es justamente eso. Podríamos decir, no, es que los hermanos capitulares son los que están tomando la decisión, son los que están a la cabeza. Sí, ellos toman las decisiones. Pero si nosotros primero no estamos viviendo este carisma, es que esto se cae. Las primeras monjas tienen como esa genialidad, o sea, ellas en momentos de persecución del Carmelo Descalzo cuando se estaba fundando, ¿quiénes salieron al paso? ¿La Santa Madre? Sí. Pero cuando murió la Santa Madre, ¿quién fue? Ellas. En 1585 más o menos que se hizo un capítulo, las constituciones se las aprobaron a ellas en el 81 porque la Santa Madre dijo antes de morir, eso tiene que quedar asegurado. Y en el 85 empezó una dificultad bastante grande dentro de la misma orden y con los carmelitas calzados.
Entonces, los frailes querían cambiar las constituciones de las monjas, querían quitar algunos puntos que una de estas monjas, María de San José, encontró como el borrador y ella decía, o sea, que van a cambiar las constituciones de la santa. ¿Cómo es esto posible? Entonces, es muy, muy lindo porque entre muchas prioras se mandaron cartas y empezaron a luchar empezaron a conseguir cartas del Papa para que no se las pudieran cambiar, mandaron otros frailes por otras partes, o sea, combatieron por lo que ellas sentían que era suyo. Incluso María de San José llega a decir, yo daría mi vida por defender lo que nos dejó nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces miren que es impresionante porque uno ve, por ejemplo, esta mujer y decir eso por el carisma es una identidad plena. Ana de San Bartolomé lo mismo, Ana de Jesús también, que es otra muy importante. Ellas cuando se encontraron en el camino con las dificultades, pues a ellas no les importó. Se enfrentaron ante las situaciones y preferían literalmente perder la vida por el Carmelo de la Santa Madre, por su herencia, a simplemente dejarse llevar. Entonces, hermanos, que nosotros podamos sentir que este carisma que estamos recibiendo, sí, los hermanos capitulares son los que de algún modo son las cabezas, pero nosotros somos los que tenemos que sostener esto. Como el ejemplo de Moisés cuando tenía los brazos extendidos, que le tenían que sostener los brazos. Nosotros tenemos que hacer eso para ellos. Es que sintamos que daríamos la vida por defender este carisma, por defender la vocación de cada hermano, por defender todo lo que el Señor nos ha regalado, porque al final de eso es lo que se nos va a pedir cuentas. Porque nuestros hermanos son nuestro tesoro, el carisma es nuestro tesoro. Entonces que tengamos esa gallardía que la Santa Madre quería, que podamos ser, sí, de los muy barbados, aunque algunos no tengamos barba, pero que podamos ser de verdad los muy barbados o sea, de ser alférez, no solamente en la oración, como decía la Santa Madre, sino si esto es lo que yo amo, pues si yo tuviese una familia, a ver, yo propongo, yo digo, yo quiero esto, quiero aquello, es que es mi casa. O sea, este carisma no es que, vea, esto es el carisma, vívalo, aquí no hay manual de instrucciones, pues que ya todo esté, no. Juntos lo estamos construyendo. Por eso le señalaba al principio que las primeras 4 carmelitas no fueron monjas, porque es que también tuvieron que aprender de la santa, sí, pero ellas también propusieron muchas cosas que la Santa Madre fue aprobando. Entonces, miren que no fue que la Santa Madre les dijo, vivan esto y ya, y aquí se hace lo que yo digo y ustedes no tienen nada que ver, listo, ustedes solo obedecen, no. La Santa Madre escuchaba, dejaba que propusieran, la embarraban juntas. Este pequeño detalle, la Santa Madre fundó San José en 1562 y las constituciones apenas las vinieron a definir 20 años después. Entonces miremos que no es como que, porque a veces uno como que lo ve y uno dice, no, es que ya de una vez como que todo estaba súper chuleado, ¿no? O sea, ellas tuvieron 20 años de construcción del carisma para definir que a los 20 años la Santa Madre les dijo a las prioras, cada una escríbame cómo viven su vida como carmelita y cómo piensan que debe ser nuestra vida. Y le mandaron las cartas a la Santa Madre. Y ya con base en lo que ellas les escribieron, la Santa Madre fue que construyó. Entonces miremos, hermanos, que uno a veces piensa que son los que están hace 10 años. No, a veces también son los que están hace 2, 3 años, 1 año, 6 meses. Porque es que uno en el camino se puede ir acomodando. Y la Santa Madre lo dice en Camino de Perfección. Las pequeñas tienen el deber de recordarle a las mayores todas las cosas. O sea, lo que ustedes vean y lo que veamos, porque yo también estoy ahí, pero lo que nosotros vamos viendo es recordar y decir, ojo con esto, ojo con aquello, ojo con aquello. Porque entonces, es que la autoridad no nos viene porque yo sea muy inteligente o tenga, no, no, no. La autoridad nos viene porque el Señor nos dio este carisma como posesión. Esta es nuestra tierra prometida. Entonces la tierra prometida hay que defenderla, que no nos pase. En estos días escuchaba algo muy lindo de Adán, porque decía un sacerdote, que Adán tuvo la misión de guardar. Dios le dijo que cuidara de todo. Y en el momento de la tentación de Eva,
¿Dónde estaba Adán? No cuidó lo que más tenía que cuidar, que era Eva. Entonces uno dice, o sea, en el momento en que tenía que cuidar, no cuidó. Entonces nuestra misma misión es esa. De alguna manera nosotros sí nos desposamos con el Señor, con la iglesia, pero también con este carisma. Entonces, que no seamos como Adán, hermanos. Que por nuestra culpa muchas veces, nuestras familias, o sea, porque también en la vida laical puede pasar eso, que se ha recibido la vida de la familia y por estar preocupados en mil cosas, se me pierde lo más esencial. Y el Señor a unos papás no les va a pedir cuenta si fueron catequistas, si hicieron apostolados, o sea, puede que sí entre. Pero la primera misión de un casado son sus hijos. Porque ¿qué le sirve salvar 200 personas en una catequesis si su hijo se está perdiendo? Pues mejor quédese en la casa cuidándolo y hace más. Asimismo nosotros, ¿de qué sirve acoger muchas personas en el monasterio, ayudarlas, aconsejarlas, si entre nosotros mismos nos podemos perder? Pues yo algo que he concluido mucho es eso, la acogida empieza es por los hermanos y a veces es difícil, sí, y obviamente yo soy el primero que fallo muchísimo en eso, pero creo que esa es la conciencia que cada vez más tenemos que tener. La acogida, por ejemplo, nuestra empieza por los hermanos. Y en este sentido es, listo, ellas tenían todo este panorama, digamos, la contemplación es lo que uno más inmediatamente asume de las carmelitas, pero también, hermanos, aquí es pensar en esta parte de la acogida y de la consolación, que nosotros no lo veamos como algo distinto del Carmelo, sino que al contrario eso nos viene de la casta de la que venimos, como diría la santa. Porque si ustedes ven entonces, listo, ellas tenían todo esto a nivel interno, defendían, custodiaban a sus hermanas, luchaban por la vocación de esta, no dejaban ir a aquella, aconsejaban a la otra, peleaban con los frailes por el carisma, con los obispos, o sea, hacían de todo. Listo, muy bien, esa parte a lo interior. Y hacia las personas, ¿cómo era su actitud? Uno ve a la Santa Madre, voy a hablar de las que yo más pues, he podido profundizar, la Santa Madre, María de San José e Isabel de Santo Domingo, ellas constantemente aconsejaban y dirigían espiritualmente almas. En el locutorio, incluso por ejemplo María de San José eso le conllevó muchos problemas cuando fundó en Portugal, porque decían que pues que hacía una monja tanto en el locutorio, que ya no, ese no era su lugar, que su lugar era adentro. Y la Santa Madre lo mismo, las cartas que escribió Isabel de Santo Domingo también dirigía espiritualmente a varias personas, ayudaba a muchos teólogos con varias situaciones. Entonces miremos que esto nos viene de nuestros santos padres. Digamos que en el Santo Padre Juan de la Cruz es más evidente, pero en la Santa Madre y en estas santas madres también que tenemos del Carmelo, vemos que eso nos viene de ellas. Entonces que nos sintamos que sí, efectivamente lo podemos vivir ahora de una manera actual, pero que esto no nos desliga de nuestra raíz, sino que al contrario es propio de nosotros. Porque a veces podemos sentir como, no, es que volvamos, o sea, sería mejor que tuviéramos rejas, que estemos de que no. Es que eso hace parte del carisma que la Santa Madre en su momento, digamos, lo vivieron de esta manera. Pero ahora nosotros es tomar esos elementos esenciales que ahora nosotros la iglesia nos ha pedido y es, listo, la contemplación de la manera en que la vivimos. La semana pasada profundizamos muchísimo en eso y nos dio muchas luces. Ahora en la acogida, pues vemos en estas mujeres esa capacidad de acompañar, de entender cada alma, porque por ejemplo María de San José decía, cada alma es un mundo. Hay almas que hay que hablarles duro, a otras hay que ser suave con ellas, a otras hay que exigirles mucho, a otras no tanto. Entonces, como esa capacidad de entender cada alma lo que necesita en cada momento en particular, nos viene por herencia también. Por eso, si tenemos la contemplación y la consolación también como herencia del Carmelo teresiano, pues sepamos explotar esta riqueza. No pensemos que nos tenemos que poner a inventar, sino que profundicemos, a ver, ella cuáles eran sus criterios, cómo acompañaba, cómo discernía, de qué manera percibía las situaciones. Claro, los momentos eran distintos, pero al final son distintos y muy parecidos, porque la vida de comunidad yo creo que siempre ha sido muy parecida. En los problemas, en las cosas buenas, en las cosas malas, ha sido muy parecida. Entonces
pues para concluir, que podamos tener todo esto de trasfondo. Entonces, primero, que sepamos que el Señor ha llamado todo tipo de personas para construir el Carmelo teresiano, pero también a construir este Carmelo contemplativo. Entonces, no debemos sentirnos más o menos porque o aparezcamos más o aparezcamos menos, o me den cargos o no me den cargos. O sea, al final eso no importa, porque realmente lo que construye este Carmelo es la santidad. O sea, nosotros hablamos de que Tertuliano decía, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Pues el martirio blanco que nosotros vivimos cada día es la semilla de nuevos carmelitas. Así de simple. Entonces, si cada día estamos pudiendo dar la sangre en la arena, es para que este Carmelo pueda perdurar hasta la eternidad o hasta que el Señor lo quiera, hasta que Él venga. Segundo, que podamos reconocer también entonces cómo esta defensa, o sea, en la posición en que estemos, tenemos que reconocer que esto es nuestro. Y así como digo en la vida cotidiana, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea, es que tengo que sentir las cosas como mías, como que este es mi lugar actual. Un sacerdote también decía alguna vez, cuando le preguntaban que cómo discernía la voluntad de Dios, él estaba en un campo de trabajo forzado en la Rusia soviética y él decía, la voluntad de Dios es esto que yo estoy viendo actualmente. Pues yo no me tengo que poner a darle mil vueltas de ¿será que Dios quiere que yo esté aquí? No, si Dios me puso aquí es porque aquí tengo que estar y tengo que luchar por hacer su voluntad. Y ya, su voluntad es hacer las cosas con la perfección que lo tengo que hacer, ya no más. Esa es mi misión. Entonces que nosotros en el carisma que tenemos, hermanos, podamos vivirlo con esa perfección. Y un criterio, o sea, en el carisma de la vida cotidiana es cuando en medio de las crisis uno dice, no, es que mejor me caso, mejor hago esto, mejor hago lo otro. Es uno decir, a ver, hagamos un pare. Yo estoy viviendo a plenitud esto que tengo que vivir aquí. Cómo vivo el silencio, cómo vivo la soledad, cómo vivo la fraternidad. O sea, cuando viva eso a la perfección, súper bien, y eso no lo planifique, váyase. Pero si uno no lo está viviendo a plenitud, a ver, aquí hay una cuestión que uno dice, no sé si es falta de plenitud o mediocridad, lo que es la cuestión de mi crisis acá. Entonces que veamos en ellas cómo lo vivieron con toda la fuerza, lo sintieron así, por eso perseveraron hasta el final, aunque las quisieron sacar del Carmelo en varias ocasiones, aunque las metieron a la cárcel en varios momentos, pero perseveraron hasta el final. Entonces que sintiendo eso lo vivamos así y que sintamos como también la consolación que hace parte de nuestro carisma nos viene de ellas. Entonces combinando todo esto, ¿qué podemos sentir con estas mujeres? Y también obviamente con muchos frailes santos, pero que pues no vamos a profundizar en ellos en esta semana. Pero ¿qué sentimos en ellos? Que son inspiradores para nuestra forma de vida. No son de admirar, son de inspirar, que creo que son dos situaciones muy distintas, porque cuando yo admiro veo de lejos, cuando algo me inspira yo trato de seguirlo, trato de continuar ese mismo caminar con la misma fuerza, aunque no lo pueda hacer igual, o aunque puedo incluso superarlo, si el Señor así lo quiere. Por eso, hermanos, que esta semana pueda ser un espacio de fortalecernos en nuestra vocación, de enamorarnos de este carisma que hemos recibido, de vivir a plenitud las vocaciones que hemos recibido particularmente y que así podamos construir para la iglesia, para el Carmelo y también ser ese testimonio para la sociedad de que todavía vale la pena, como siempre lo ha valido, dar la vida por el Señor. Porque si no, esto no tiene sentido. Y por eso ya son esa inspiración, de sentir que aún en medio de lo que somos, el Señor es capaz de hacer muchas cosas. Lo único que Él necesita es que le demos en plenitud nuestro ser, aunque a veces es difícil, aunque cueste, aunque hayan lágrimas de todo, pero como les digo, ese es nuestro martirio. Y ese es el llamado que hemos recibido de nuestra Santa Madre, a ser alférez, que entrega la vida y que sostiene la bandera, porque si nosotros no estamos ahí, pues cuando el alférez no está como sabemos que dice la Santa, pues el ejército se va, porque no sabe para dónde ir. Y nosotros somos esos faros también que están escondidos, pero que ayudan a guiar a las almas. Entonces, bueno, que con mucha alegría podamos empezar esta semana de formación también.
y que podamos sobre todo animarnos a profundizar en las carmelitas primitivas también, porque aquí solo les vamos a dar un atisbo de estas dos mujeres, pero de verdad, hermanos, que hay unos tesoros tan grandes y tan escondidos que nos pueden ayudar muchísimo en el camino vocacional y que nos pueden también de algún modo dar como esa esperanza de que sí, de que el Señor llama muy a santidades muy distintas, pero que al final la meta es la misma para todos. Entonces que sintamos esa alegría de sentirnos carmelitas llamados a ser santos y a vivir a plenitud como hombres que el Señor ha llamado para habitar en su corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.